Bueno, ongi etorri Sant Telmo Museora, arratsaldeon, ona gerturatu zaten guztioi, eta baita streamingen bidez hitzaldi hau jarraituko duzuten guztioi. Buenas tardes. Hoy contamos en el museo con la presencia de Andrés Hispano. Él nos va a ofrecer la conferencia Otros lugares después de la ciudad, que va a tratar sobre la influencia del audiovisual, del cine y de la televisión en la mitificación de la ciudad durante el siglo XX. Esta charla se enmarca dentro de un proyecto de colaboración entre el Museo Sant Telmo y la Asociación Artística Línea Curva, cuyo promotor es Juan Espitarte. Y en este proyecto de colaboración, además de esta conferencia, va a tener lugar durante el fin de semana en el claustro del museo un taller participativo para la construcción de un domo de la mano de la asociación Mi Domo. Todo esto forma parte también de la programación de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi. Bueno, paso a presentar brevemente a los ponentes de hoy. Andrés Hispano es realizador audiovisual, comisario artístico, escritor y también docente. Su línea de trabajo es el ensayo audiovisual y ha comisariado varias exposiciones sobre cine, arte y cultura audiovisual. Su línea de trabajo es el ensayo audiovisual. También ha dirigido audiovisuales para diferentes museos y centros de arte. Y a mi lado está Juan Espitarte. Él es un artista de amplia experiencia y recorrido que cultiva diferentes disciplinas, buscando en muchas ocasiones la intervención en los espacios públicos. Además de su propia obra, como promotor de la Asociación Línea Curva y del espacio Reflex de aquí de Donostia, promueve muchos proyectos que buscan o que quieren involucrar a diferentes creadores con la ciudadanía, tal como va a ser el caso del taller de construcción de domo que va a tener lugar este fin de semana. Bueno, sin más, yo le cedo la palabra a Juan. Nos dejo sin palabra ya. Ahora. ¿Así? Muy buenas tardes. Soy Juan Espitarte y solamente diría, pues eso, agradecer a Sant Telmo que nos acoge aquí en el auditorio, decir que vamos a hacer dos talleres de domos, haremos uno aquí en Sant Telmo, otro en Alcherri, que la programación busca, pues de alguna manera, comprender la aparición de los domos en un contexto local, en los caseríos, junto con otros elementos como yurtas o tipis, y que en ese sentido este fenómeno que ocurre en el espacio rural creo que merece una atención específica. He pedido a Andrés, como siempre, que venga a intentar desligar las relaciones que hay entre los imaginarios fílmicos y esta realidad que va ocurriendo cada vez más a menudo. Y a su vez he invitado al colectivo, bueno, a Mi Domo, que es Mario, a que hagamos una construcción participativa y con todos estos elementos unidos, teóricos y prácticos, pues de alguna manera avanzar en la manera de entender lo que está ocurriendo. Sin más, en principio, pues eso, muchas gracias a Sant Telmo, al Instituto de Arquitectura de Euskadi, a la Bienal Mugak, a Mi Domo, a Andrés y a Íñigo Diaus por estar aquí. Y le cedo la palabra a Andrés para que continúe. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Juan, gracias también a Sant Telmo por la oportunidad de compartir con vosotros algunas ideas sobre cine y arquitectura. El domo, pero también otros hitos, otros modelos que nacen en un momento aproximado, en algún momento a mediados del siglo XX. Debo comentaros que estaba prevista un diaporama, vais a ver acompañado de imágenes,
lo que quiero compartir con vosotros. Algunos vídeos estaban intercalados entre ellos por cuestiones técnicas. Veremos estos vídeos al final. Vamos a proceder con un poco más de fluidez y de esta manera son 3 fragmentos de vídeo. Los veremos al final. Igualmente, las ideas a las que aluden y las películas están ilustradas en fotografías. Voy a leer lo que tengo que compartir con vosotros, porque de esta manera me aseguro que me atengo un poco al tiempo establecido. Si no, me suelo ir por las ramas. Me iré por las ramas con seguridad, pero así nos atendremos a un guión. Bueno, esta charla tiene al cine como protagonista y a la arquitectura como motivo. O lo que es lo mismo, trataré sobre la relación de cine y arquitectura. Este es un tema ya tratado en multitud de formas, en ensayos que no solo destacan la importancia del diseño de interiores, edificios y urbes en el cine como auténticos coprotagonistas, además de generadores de ambientes, sino la capacidad del cine para proponer, dictar modelos de convivencia a través del diseño de esos espacios. Podríamos preguntarnos, en la relación entre cine, arquitectura y sociedad, ¿quién realmente construye a quién? Que el cine es un eficiente ingeniero social, lo sabemos perfectamente. El cine, como el arte en general, pero con una extraordinaria capacidad permeable, refleja la realidad de su tiempo a la vez que la transforma, mostrándonos nuevos modos y formas con que cambiarlo todo. Las modas, los gestos, las relaciones, los anhelos, temores y deseos. No tan solo qué desear, decía Slavoj Žižek, sino cómo desear. El papel que cumple el diseño de espacios en el cine va más allá del decorado teatral, del entorno panorámico o el más inmersivo de los dioramas. Hay elementos descriptivos que sirven a funciones perfectamente accesibles. Ante esta imagen, ante este fotograma de una película, podemos deducir con cierta facilidad. Estamos en el hogar de un profesional al que las cosas le van bien, es amante del diseño, sin hijos, pulcro, culto, por ejemplo. Aprendemos más conforme progresa la película y nos damos cuenta de que en este hogar no existen apenas esquinas de 90 grados, que hay pasillos en completa oscuridad o que la pantalla del televisor está a más de 3 metros del reproductor de cintas VHS. Todo en el diseño de la casa señala sutilmente algún tipo de disfunción en la mente del protagonista, naturalmente el protagonista de Carretera Perdida de David Lynch. Esto es, entre otras cosas, lo que se hace desde la dirección de arte, ahorrar explicaciones, sembrar ideas a través de sensaciones. Un inciso. La idea de que determinados espacios pueden representar el interior de la mente es una idea sugerida por Robert Fludd hace bastantes siglos ya en su libro El arte de la memoria. Él lo ofrecía como una idea propia de los estudios de mnemotecnia, imprescindibles entonces, estamos hablando del siglo XVII, para cualquier persona que se quisiera dedicar al saber. La primera asignatura probablemente era cómo memorizar y recordar todo aquello que se quería retener. Él ofrecía la idea de imagina que tu cabeza es una habitación. Él ofrecía como ejemplo el teatro de Globe en Londres, que hiciera célebre Shakespeare. Y decía, a renglón seguido, conserva tus recuerdos en el modo que quieras. Puedes recordar a una persona por los colores a los que la asocias o los paisajes a los que la asocias o sencillamente ordenar cronológicamente tus recuerdos. Y acompañaba esta imagen de otras que siguen siendo muy enigmáticas sobre varios escenarios y rostros agrupados como si formasen parte de un mismo recuerdo. No podemos destramar exactamente ni qué personas, ni qué temas, ni a qué asuntos se refiere. Es una recopilación, una reunión de imágenes o de recuerdos perfectamente subjetivas. Estudiar el papel, el cine ha trabajado muchísimo esta idea, en Repulsión de Polanski, El quimérico inquilino de Polanski, la propia arquitectura de la película nos está hablando de la formación o de formación del interior de la mente, de la personalidad de esa persona. En La celda de Tarsem Singh, Jennifer López es una policía
que se adentra en la mente de un asesino y lo que encuentra, quiere resolver un caso adentrándose con una tecnología extraordinaria en la mente del asesino. Y lo que encuentra es algo muy parecido a una galería de arte contemporáneo. La mente de ese artista, los horrores que aguardan en ella, están todos extraídos de obras de arte contemporáneo. De Joel Peter Witkin, de Damien Hirst, es el catálogo de la colección Saatchi, básicamente. Lo cual es una broma que tiene bastante gracia, pero es solo una representación más de cuántas veces el cine recurre a esto. Slavoj Žižek, en el estupendo documental Una guía para pervertidos del cine, hace un análisis de varias películas en este sentido. El más lúcido probablemente es el de la casa protagonista de Psicosis, que es una representación para él de la mente del protagonista, de Norman Bates. Los 3 niveles de la casa, el que está el nivel, la planta baja, el sótano y la planta alta representarían para él los 3 niveles, las 3 entidades en que la mente humana era vista por Freud, el yo, el superyo y el ello. Y en los distintos desplazamientos del personaje, moviendo la madre del ático al sótano, indican precisamente la manera en que el ello acaba venciendo sobre los demás registros. Estudiar el papel de la arquitectura o el interiorismo en el cine es apasionante precisamente por esto, por cuanto es capaz de decir en el marco de una historia concreta, además de reflejar las condiciones de un tiempo y en última instancia incluso transformarlas. El poder invisible del cine, de las pantallas en general, venía advertido en los textos de Debord, de Guy Debord y de los estudios posteriores, como los de Jonathan Crary, sobre el consumo de imágenes en las pantallas. La suspensión del descreimiento, suspension of disbelief, pero para Crary también the suspension of perception, la suspensión del descreimiento decía que hace posible la inmersión en las pantallas, que un mundo sea en blanco y negro, que un rostro tenga 4 metros de ancho, nos hace vulnerables a infinitas maneras de contagio, estético, gestual, ideológico, conductual. No me voy a poner conspiranoico, disponemos ciertamente de herramientas críticas con que defendernos y hasta de herramientas tecnológicas con que responder, participando sencillamente en la siembra de estos y otros imaginarios. Me gustaría exponer algunos ejemplos de cómo se estableció esta conciencia, la del cine como arquitecto y urbanista, y pasar entonces a un rápido recorrido a compartir la suerte cinematográfica de 2 hitos de la modernidad. El hogar estilizado Modern Style o International Style que popularizó la revista Arts and Architecture a partir de su famoso concurso de Case Study Houses. Esta revista convocó entre el año 45 y el 66 una serie de concursos del que surgieron 30 edificios fabricados que constituyeron para mucha gente el ejemplo de la casa aspiracional de alguien que, además de dinero, tiene una cierta cultura y un cierto espíritu cosmopolita. Decía que quería revisar en particular la suerte cinematográfica de 2 hitos de la modernidad. Uno, este tipo de hogares estilizados, espectaculares, que promocionó la revista Arts and Architecture, y el otro, un motivo bien distinto, el de la cúpula geodésica, popularizada por Richard Buckminster Fuller a mediados de siglo. Ambos son lecciones obligatorias y fascinantes de cualquier estudiante de arquitectura, aunque lo sean con un signo bien distinto. Una representa una cierta élite, y con ganas de aparentarlo, y la otra encarna un espíritu utópico alternativo, comunitario. Estoy estos días, estas mismas semanas, exponiendo en Granollers, cerca de Barcelona, a una artista polaca. Su nombre es Weronika Gesicka y trabaja en pleno siglo XXI en collages digitales que quieren revertir, pervertir, desmontar todo aquel imaginario sobre el hogar, la familia nuclear o el vecindario que vertió Estados Unidos sobre el mundo a través de la ficción y la publicidad. Por lo visto, todo ese imaginario llegó a Polonia tras la caída del muro como algo retro, pero muy cool. Fue una ola que les invadió y afectó la cultura popular en muchísimos aspectos. Me sorprende que una polaca sienta en el 2021 la necesidad de responder
a aquellas imágenes, pero me sorprende más aún que éstas sigan significando tanto para nosotros. Son todavía una referencia del mundo por el que luchamos por distanciarnos, no porque haya nada malo en él, sino por todo lo que no está representado en él. Esa suburbia americana supuso, desde luego, el primer gran ejercicio de ingeniería social protagonizado por la arquitectura en las pantallas. Antes, la fascinación por las grandes ciudades y hasta el rechazo a ellas se había producido de una manera relativamente espontánea. Nueva York se vendía perfectamente a sí misma como el melting pot de rascacielos y oportunidades sin la ayuda del cine. La fotografía estimuló perfectamente esa idea de la gran ciudad. El reverso, Gotham, la ciudad Moloch, la ciudad monstruo que devora seres humanos, sí que es un constructo cinematográfico. El cine descubrió pronto que como escenario de conflictos la ciudad ofrecía un soporte inmejorable. Desde finales de los años 20, Amanecer de Munro, The Crowd, de King Vidor o El pequeño César, la primera película de Lampa neoyorquina, todo lo que la ciudad ofrecía como amenaza, Hollywood supo ofrecerlo como una golosina para la vista. Esta contradicción, que las ciudades venden muy bien su lado oscuro, está perfectamente reflejado en el trabajo de Hugh Ferris. Hugh Ferris era un arquitecto, no firmó nunca un edificio, pero firmó algunos de los dibujos más sugerentes sobre cómo construir una ciudad gótica y terrible y que resulte maravillosamente fotogénica. Su libro de La ciudad del mañana, The City of Tomorrow, The Metropolis of Tomorrow, del año 29, dio forma a un Nueva York gótico e inhumano que sigue siendo referencia para directores de arte cada vez que desean crear una jungla urbana, oscura y letal para el hombre común. Casi todas las versiones de Batman, la misma idea de Gotham, que no es única del cómic de Batman, sino que proviene de Washington Irving, es una idea que tiene ya un cierto recorrido, encontró por primera vez su imagen a través de los bocetos de Hugh Ferris. En 1939, antes de estallar la guerra en Europa, se inauguró en Nueva York una feria mundial dedicada al mundo del mañana. Entre los sueños prometidos a la gente figuraban la televisión, los coches inteligentes, los robots y las autopistas. Las autopistas, claro, debían conducir a la gente desde el centro de las ciudades a los nuevos barrios suburbiales, en los que ganar calidad de vida. Casitas unifamiliares casitas familiares con jardín y valla blanca. Una película instructiva de esta ciudad, una película instructiva que se presentó en la feria, titulada La ciudad, animaba a la gente a iniciar esta peregrinación a las afueras. Esta era una película en la que contaban el recorrido de tantísimos americanos desde el campo a la ciudad y desde el corazón de las ciudades hacia la suburbia, como si fuese una línea de progreso evidente. La película instructiva. Aunque el desplazamiento masivo, lo que prometía esta película en el 39, el desplazamiento desde el corazón de las ciudades a la suburbia, no tuvo lugar hasta la posguerra y en realidad contó con dos grandes impulsores, Robert Moses, el famoso alcalde y urbanista de Nueva York, y la televisión. Fueron las sitcoms, las comedias televisivas como I Love Lucy o Ozzie and Harriet, las que impusieron este modelo en el imaginario norteamericano. Un pequeño inciso sobre Robert Moses, el famoso e infame Robert Moses. Robert Moses prometió, a través de estas carreteras, del camino a la suburbia, un acceso también a una nueva democratización de los alrededores de las ciudades. Sus accesos a las playas de Long Island, por ejemplo, se veían truncados, en realidad, a través de una estudiada trampa, y es que los puentes que se cruzaban en estas carreteras eran lo bastante bajos para no permitir que los autobuses o el transporte público tuviera acceso a las playas de Long Island. Es decir, cualquiera podía ir a la playa si tenía un auto propio. Es una manera discriminatoria de construir y de urbanizar, muy estudiada. Hoy en día se les conoce como vomitorios. Construir, pensar en la construcción para expulsar a la gente.
Lo vemos en todas nuestras ciudades, en bancos en los que no se puede uno tumbar, en porterías que disponen de repente de esculturas modernísimas o de objetos en el suelo pensados para que nadie disponga ahí sus cartones para pasar una noche. Hay una cierta idea de arquitectura de vomitorios que nace precisamente entre los logros de Robert Moses por democratizar supuestamente el acceso a la suburbia, a las playas y a los alrededores de las ciudades. Los hogares suburbiales aparecieron en el cine americano, universalizados a través de las sitcoms, refiriendo a una clase media blanca amplia, pero en absoluto se trataba de la mayor base social norteamericana. En el documental Paper Boys, por ejemplo, el realizador Mike Mills entrevista a varios Paper Boys, estos muchachos que lanzan los periódicos despreocupadamente a las puertas de estas barriadas, infinitas y aparentemente siempre bajo el sol. Mills disecciona a este auténtico símbolo del bienestar para descubrir que ni son omnipresentes, ni reparten todo el año, ni representan ellos mismos aquellos valores que supuestamente encarnan. Lo que hace Mike Mills en este documental es localizar, primero le cuesta localizar a algunos de estos chavales, entrevistarlos, acompañarles a sus casas y detrás de cada uno de ellos hay un problema familiar y de estructura y de educación absolutamente gravísimo. Y desarticula, en cierta manera, este símbolo que para los europeos nos ha vendido tan bien durante tanto tiempo una cierta idea de bienestar. El propio cine americano, con el tiempo, ha sabido explorar el lado oscuro de ese denso oleado. Lo hizo inspirado por Bill Owens, un fotógrafo, y su magnífico libro Suburbia, en el que aquel escaparate de la propiedad privada y la familia numerosa aparecía como un enjambre de vulgares consumidores con sueños menores, réplicas unos de otros en hogares sin libros, de paredes vacías y garajes atiborrados. Tim Burton lo reprodujo en Eduardo Manos Tijeras, Peter Weir en El show de Truman o Sofía Coppola en Las vírgenes suicidas. Martin Parr, fotógrafo británico, por su parte, hizo de la versión británica de estos hogares uno de sus primeros grandes trabajos, Signs of the Times, que fue serie de televisión para la BBC en 1992 y uno de sus primeros libros de fotografías. En la Europa continental, como sabemos, la suburbia adquirió una forma bien diferente, concretamente en barrios colmenas de torres residenciales clónicas, un sueño que tuvo Le Corbusier y que facilitó el cemento armado y la construcción por paneles prefabricados. Cito a Le Corbusier, pero podría citar a otros muchos, como a Constantinos Apóstolos Doxiadis, el profeta de las ciudades infinitas, a lo ancho y a lo alto. Doxiadis soñaba con ciudades infinitas, aprovechando la revolución urbana en algunos lugares de África y en Latinoamérica, gracias a los cuales algunos arquitectos europeos y norteamericanos recibieron el encargo de su vida: construye una ciudad completa. Este es el plan que tenía previsto Doxiadis para Bagdad. Hay que decir que Doxiadis con el tiempo cambió de opinión y en cierta manera se dedicó a proyectos, podríamos decir, de un carácter mucho más utópico, renegando de los edificios de gran altura y de la masificación de réplicas de hogares, de barrios, como los que vemos aquí, como los que le habían hecho, de hecho, famoso. Estos nuevos barrios, estas nuevas ciudades, esta nueva vida de cemento, acero y cristal tuvo en Jacques Tati su gran resistente. Recordamos dos grandes títulos, Mi tío y Playtime, a través de los cuales manifestó su repudio a la modernidad tecnócrata al estilo internacional. Ambas películas se realizaron a la vez que De Gaulle estimuló la creación de estas viviendas y los situacionistas reaccionaban con feroces ataques al modelo de vida que implicaban. Decían en una de sus revistas, la Internacional Situacionista: todo el mundo parece hipnotizado por el trabajo y el confort, por el ascensor, la bañera y la lavadora. A los jóvenes se les ha dejado elegir entre el amor y una trituradora de basura y han elegido la trituradora. Playtime es sin duda el gran monumento cinematográfico sobre o contra la vida en estas ciudades funcionales. Playtime requirió casi 10 años de preparación.
financiación y rodaje. 3 de estos años se emplearon en construir la gran ciudad, esto es un decorado, toda la película es un decorado extraordinario, esta ciudad a la que se llamó Tativille. No puedo extenderme demasiado sobre sus virtudes, pero sí invitaros a visionarla una y más veces. Aquí me gustaría mostraros un fragmento, pero lo haremos acaso al final. Más allá de criticar la neutralidad y la repetición, la transparencia, la mecanización, la ausencia de aura en estos nuevos y pulcros espacios, Tati representaba, en la secuencia central de la película, una caótica y violenta coreografía de despropósitos y destrozos en un restaurante, representaba el alivio en toda esa violencia de una tensión irrefrenable, instigada sin duda por la propia arquitectura. Hasta que no queda destrozado el local, los comensales no respiran en paz y empiezan a comer. Es una escena larga en el centro de la película que es un auténtico baile de disparates y de violencia y destrozos. Pero realmente, hasta que no está enteramente destrozado el local, los personajes no se sienten a gusto. Una expresión aún más salvaje de esto, de esta tensión liberada a través de la violencia en relación con la arquitectura, la encontramos en Temrock, el cavernícola humano, la titularon aquí, en la que un trabajador, Michel Piccoli, harto de sus rutinas, hace de su piso una caverna con vista a los vecinos. Igual os recuerda a otra película argentina más reciente, de la que hablaremos después, El hombre de al lado. Hay muchas películas de este periodo, los años 50, 60, principios de los 70, que ironizan sobre las esperanzas y frustraciones que anidaban en aquellos barrios. El pisito de Marco Ferreri, el sketch de Mario Monicelli, extraordinario en la película Boccaccio 70, pero sobre todo recordamos películas más recientes en las que este paisaje aparece vinculado a la violencia, en El odio, en Trainspotting o, naturalmente, La naranja mecánica. El pisito que habita Alex, el protagonista de La naranja mecánica, en una torre de apartamentos que en el paisaje inglés es poco menos que un castigo, es mostrado como el germen de una familia disfuncional y el edificio mismo, el barrio, es lo que ha hecho posible este grupo de vándalos. En su pequeño cuarto, Alex disfruta de Beethoven. Existe un tópico cinematográfico incombustible que es el del villano culto, educado y exquisito en el diseño de su entorno. Esta relación entre la arquitectura y la maldad viene de muy lejos y está reflejada en realidad en películas como El gabinete del Dr. Caligari, La inhumana, El gato negro o El gran dictador incluso. Más allá de exprimir la idea inquietante de que el malvado puede ser alguien refinado y frecuentemente más culto que el héroe, lo interesante es estudiar hasta qué punto se hace de la arquitectura el artífice del mal y no solo su síntoma. En La naranja mecánica hay que señalar otra curiosa decisión, existente ya en el cine previo, pero utilizada aquí de una manera realmente perturbadora. Y esta es la que hace de la arquitectura moderna la morada del mal, o si se prefiere, son películas en las que se transfiere a la arquitectura la violencia que ejercen sus moradores, o la del sistema que permite que existan tales moradores. Me refiero, claro, a la célebre escena de la violación en La naranja mecánica, para la cual Kubrick eligió un edificio de reciente construcción, conocido como la Jaff House o Skybrick House, firmado por el joven despacho Team 4, equipo 4, es decir, por Sue Brummel, Wendy Cheesman y sus compañeros de entonces, Richard Rogers y Norman Foster. Resulta perturbadora esta escena, repito, porque en este caso no se nos muestra a unos vándalos hijos de un entorno hostil y brutal, sino a gente respetable en un espacio moderno y elegante, pacífico, que sin embargo va muy sutilmente a ser responsabilizado de una revelación terrible. No puede existir este espacio sin alguna responsabilidad sobre el otro. Sus habitantes son como el edificio, pacíficos en su fachada. La segunda vez que vemos la casa, el diseño de la misma ya no parece tan ideal. En la primera vez que vemos la casa tiene lugar una terrible
acción de violencia. En la segunda vez que retornamos a este hogar, la mujer que había en el primero y que ha sido violada se ha suicidado. El personaje que ha sobrevivido es parapléjico. No solo la situación es dramática, se nos muestra el edificio más sombrío o, por ejemplo, vemos cómo este personaje tiene que desplazarse en una casa llena de escaleras. No puede hacerlo ya si no es con la ayuda de un mazas, de una especie de asistente que tiene. La casa, el diseño de la misma, decía, ya no parece tan ideal. Los escalones impiden al parapléjico dueño moverse sin la ayuda de un asistente. Todo es más sombrío. Ahora que Alex vuelve, el protagonista equivocadamente vuelve a llamar a la puerta de la casa que violentó antes, sin darse cuenta de a qué puerta está llamando. Kubrick revela entonces la violencia de la que es capaz también el intelectual. Había una violencia soterrada en este personaje aparentemente pacífico. Que la riqueza y sus escenarios son siempre el resultado de alguna forma de violencia tampoco es una idea nueva, ni siquiera en el cine. La gigantesca chimenea de Xanadu en Ciudadano Kane representa una ambición que a esas alturas de la película se ha comido ya compromisos, lealtades, afectos y vidas ajenas. Pirámides, castillos y palacios siempre hablan de la violencia que los hicieron posibles. Xanadu, en cualquier caso, entra en la tradición romántica de representar, entre penumbras y campanarios, en pasillos góticos y escaleras de caracol, el refugio de mentes retorcidas. Lo que resulta más sorprendente es hallar esa misma huella en edificaciones modernas, ejemplares casos de nitidez y transparencia, líneas rectas, espacios diáfanos, edificios inocentes, hijos del racionalismo. Repito, no soy ni el primero ni el segundo en señalar esto. Ha escrito Josep Rosa, David Rivera, Jorge Gorostiza, el modo en que cierta arquitectura moderna, funcional, racionalista, es utilizada en el cine como marco de conflictos o directamente como morada de los villanos. Hace poco ha aparecido un libro extraordinario, aquí hacía relación, estos son películas y escenarios que han aparecido en películas como lugar de conflicto y villa de los villanos. Incluso os he puesto aquí un recorte de un edificio espectacular que es anunciado públicamente como parece el hogar de un villano de James Bond. Esto ya es un adjetivo positivo para determinadas moradas. Eso me recordó las tremendas edificaciones de Joaquín Torres, que se promociona a sí mismo como el arquitecto de los futbolistas. Esta casa de Cristiano Ronaldo, estos búnkers que vemos con 14 coches en el garaje y ni un solo libro en el resto de plantas, pues son un reflejo y además orgulloso, por lo visto, de lo que incluso estos hogares han representado durante tanto tiempo en el cine. Hemos estado hablando de este libro, Lair, que significa guarida. Es un libro extraordinario, producido por una serie de arquitectos, sobre el modo en el que el cine repetidamente se ha servido de la arquitectura moderna para albergar estas escenas, estos hogares en los cuales se cocina el mal. En este libro se hace referencia y se destaca muy particularmente el papel del director de arte Ken Adam en todo este imaginario. Es Ken Adam quien imaginó la espectacular habitación de guerra, War Room, de Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, de Stanley Kubrick, y los más famosos refugios de los archienemigos de James Bond. Nadie como él cultivó esta asociación que hizo de esta arquitectura utilitaria y accesible una expresión de individualismo agresivo y elitista. David Rivera disecciona en un artículo 5 puntos contra la arquitectura moderna, parafraseando al famoso texto de Le Corbusier, las reticencias que las premisas del minimalismo y el racionalismo habían despertado en su aplicación. Rivera habla de la frustrante experiencia de vivir en cajas, bloques, espacios asépticos, descongestionados, libres de huellas, rastros, ornamentos y memoria. Nos resulta extraño que en su aventura más hippie, su película norteamericana, Zabriskie Point, Antonioni reventara una de estas casas, una de estas edificaciones en una secuencia
de prácticamente 8 minutos, los minutos finales de la película. Se trata de una bofetada, casi un manifiesto contra aquellas influyentes case study houses de la revista Arts and Architecture. Esta, en particular, fue diseñada por Paolo Soleri, que fue asistente precisamente de Wright en muchos edificios y que después evolucionaría a una arquitectura utópica de formas completamente distintas. Esta casa estaba a su vez inspirada en la que aparecía en la película de Hitchcock, con La muerte en los talones, que a su vez estaba inspirada en unas edificaciones de Frank Lloyd Wright en el desierto. Aquí me gustaría poneros un fragmento de esta secuencia en la que revienta la casa por los aires. Por si quedaba alguna duda de lo que significaba hacer explotar en una secuencia interminable a cámara lenta desde 20 ángulos distintos lo que representa este hogar, os diré que esta secuencia es la que dispuso Antonioni para acabar el film cuando la Metro-Goldwyn-Mayer le prohibió, le censuró el final original. Y el final original de esta película, que cuenta la historia de unos jóvenes que cruzan el país en una especie de iniciación hippie mística, una auténtica huida del sistema, digamos. La película acababa con un avión escribiendo en el cielo, con una nube, "Fuck you, America". Entonces le dijeron que eso no se podía poner en una película que se quería estrenar en Estados Unidos y se le ocurrió reventar este edificio en representación de todo aquello que encarnaba. En tiempos recientes hemos visto esta relación entre modernidad y violencia en películas como El hombre de al lado, Borgman o la coreana Parásitos, todas ellas de argumento muy similar. Uno o unos extraños se adueñan gradualmente de la vida y la villa de una familia pudiente y educada. Lo que abruma en ellas, no nos engañemos, es que una parte importante del público, el público que se acerca a ver estas películas, se identifica perfectamente con los habitantes de estas casas de revista, antes que con los invasores. No es que dispongamos de hogares idénticos, pero están en el radar de lo posible. Tampoco son casas exageradamente espectaculares. Tenemos amigos que a lo mejor las tienen o hemos visitado alguna en alguna ocasión. Hemos dejado de percibir en ellas lo que cuentan sobre la violencia implícita en el lujo. Para Joseph Rosa, en su breve ensayo ¿Por qué los malos viven en casas buenas?, esta aparente contradicción de hogares extraordinarios, estilizados, luminosos, servidos, utilizados como albergues del mal, tiene sus raíces en el rechazo del público americano a esta arquitectura, en oposición al hogar unifamiliar que Hollywood promocionó tan eficazmente. En el Hollywood clásico, incluso de los años 30, 40, 50, los apartamentos modernos o déco aparecían regularmente como el espacio de solteros, de mujeres liberadas, de oficinas exquisitas, de dueños de locales nocturnos, mafiosos o de grandes directivos con agenda oculta. A la vez, extraña, esta tradición hizo del modern style una arquitectura presente y a la vez extraña para el americano medio, una arquitectura foránea, extranjera al corazón de su imaginario. Un tópico paralelo habitual en el cine norteamericano es el de dejar que los villanos sean interpretados por actores británicos, por ejemplo. Hay algo en lo extranjero se acomoda mejor la idea del mal. Incluso los ricos, dice Rosa, en Estados Unidos, hacen crecer sus propiedades sin perder nunca la conexión con el gusto del americano medio. Bueno, hasta aquí hemos hecho un poco una revisión de ese hito, ese tipo de casas espectaculares en las cuales tan a menudo, desde el Big Lebowski a otras películas más, aparecen siempre como lugares de sospecha. Vamos a cambiar ahora de objetivo, vamos a fijarnos en otro hito de la modernidad de ese tiempo, de signo bien distinto y con su propia suerte cinematográfica. Un moderno y modesto motivo arquitectónico, la cúpula, en concreto la cúpula geodésica. Esta forma de construcción, que remite indistintamente a cabañas tribales o hazañas renacentistas,
es reconocida en tiempos recientes por la formulación que hizo el arquitecto Buckminster Fuller de ella a mediados del siglo pasado. Desde la legendaria Black Mountain College en Carolina del Norte, cuna de ideas y sensibilidades artísticas que bañarían el resto del siglo, desde el expresionismo abstracto a Silicon Valley. El Black Mountain College está siendo ahora reivindicado out of the blue, es una experiencia universitaria olvidada durante mucho tiempo, era una experiencia liberada de muchísimos rigores, a pesar de que estaba fundada por algunos miembros de la Bauhaus europea, se convirtió en una universidad de experiencias. Abandonaron las lecciones magistrales para ponerse a trabajar y determinaron el futuro de la pintura norteamericana, de la arquitectura, de la danza, la cantidad de ideas y personajes que surgieron del Black Mountain College. Una vez los miembros como Walter Gropius de la Bauhaus que lo fundaron y que se acabaron yendo horrorizados por el descontrol y el desorden, que no acabaron nunca de entender, pues configuró durante un par de décadas una auténtica escuela que dio forma a la cultura norteamericana en los siguientes años. La cúpula está desde entonces en el centro de un imaginario ecocomunal, hippie si se quiere, que ilustró el apetito utópico de aquella época. Las primeras comunas, las primeras domos, las primeras cúpulas geodésicas que se retomaron precisamente en Black Mountain College son los que van a tener referencia y eco en la arquitectura y el pensamiento desde ese momento. La invención, en realidad, se la debemos a Walter Bauersfeld, quien construyó en 1922 la que sería la primera cúpula geodésica destinada a ser el primer planetario de la historia, construido para la casa Zeiss, Carl Zeiss. Bauersfeld dio con una simple y económica fórmula de construcción, ligera y resistente. El arquitecto y pensador Buckminster Fuller la recuperó en el 48, en las lecciones que hemos comentado, y posteriormente la patentó en el 54, un punto controvertido teniendo en cuenta que él mismo reconoció que técnicamente no había sido su inventor. La propuesta de la cúpula geodésica, este es un boceto de Paolo Soleri, quien había construido esa casa en la colina que revienta Antonioni y que había trabajado con Wright. Finalmente cambió de formas de líneas, estamos pasando de líneas rectas a líneas curvas, a formas orgánicas en el fondo, a recreaciones de biosferas. La propuesta fue ganando adeptos y encontró su gran aliado en las famosas publicaciones de Lloyd Kahn, Domebook, el libro de los domos, las partes 1, 2 y 3. Estos son los compañeros de Buckminster Fuller poniendo a prueba, si no es el primer domo, será uno de los primeros en el Black Mountain College. Esta revista de Lloyd Kahn son 3 ejemplares, el Domebook, el libro de las cúpulas, el libro de los domos, el volumen 1, 2 y el 3 está insertado en el interior de otro libro. Promocionaron enormemente esta forma arquitectónica. Sobre todo, esta es una revista hija, sobre todo iba a decir, señalando que no se trata tan solo de una forma arquitectónica, que es un modelo de vida. Implica muchas transformaciones sobre cómo convivir y no se refiere tan solo a la suerte de una forma arquitectónica. Esta revista, la revista de Lloyd Kahn Domebook, es hija de otra tremendamente trascendente, que es el Whole Earth Catalog. Whole Earth Catalog es una revista de finales de los años 60, pensada como un manual de instrucciones de la Tierra, es un catálogo bibliográfico extraordinario de libros que pueden ayudar a la gente desde disfrutar del sexo a construir una cúpula geodésica, a plantar adecuadamente todo tipo de productos, a recoger la lluvia del rocío, etc. Era un auténtico e infinito manual de instrucciones. Y esta revista tuvo su origen en esta fotografía. Su autor, Stewart Brand, hizo fortuna popularizando una chapita en el año 67 en la que ponía, estamos en el año 67, han pasado 4 años desde el asesinato de Kennedy, el pensamiento conspiranoico está arraigando en la cultura popular norteamericana.
Hace 10 años que ha empezado la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik y se preguntaba a Brandt en una chapita cómo es posible que todavía no hayamos visto la Tierra desde el espacio. Se hizo una chapita de la que vendió decenas de miles de ejemplares. Y la NASA le dijo, tienes razón, disponemos de fotos de la Tierra. Se habían publicado muchas, pero no de la Tierra tal como la veis aquí enteramente. Y NASA le propició todo el material en principio, no todo evidentemente, pero la NASA entiende el grueso de imágenes de la conquista del espacio, las entiende como de dominio público. Podéis pedirlas en cualquier resolución y hacer con ellas lo que queráis. Y la NASA le proporcionó esta imagen. Con esta imagen, Stewart Brand tuvo la idea de articular toda una revista. Imágenes parecidas de cómo era la Tierra se tenían en las décadas anteriores. Hay bastantes películas de ciencia ficción que reproducían muy bien el aspecto de la Tierra. Pero cuando apareció esta imagen, cuando la gente constató por primera vez el aspecto, cuando vieron lo que Buckminster Fuller, precisamente unos años antes, había descrito a la Tierra como Spaceship Earth, dijo la Tierra es una nave espacial. Esas ideas, la gente cuando concretó en una imagen verdadera esa imagen, dio pie a formas de pensar y de entender distintas. James Lovelock, por ejemplo, otro hippie ilustre, dice que debe a esta foto, en parte, la famosa hipótesis de Gaia. Él establece en la famosa hipótesis de Gaia la idea de que la Tierra es un ente vivo, es un sujeto de interrelaciones constantes y rizomáticas de las que caracterizan la vida en el planeta Tierra. Las publicaciones Dawn Book 1, 2 y 3, la tercera parte venía publicada dentro de este otro libro. No lo he traído porque es muy grande, pero es un libro extraordinario. Se llama Shelter, es una historia de los refugios. Para la nueva arquitectura supuso encontrar raíces en las formas de arquitectura tradicionales, van desde la cabaña, desde la choza, hasta las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller, nuevamente, pero constituyó un auténtico hito sobre cómo plantearse en el futuro la relación entre la vida de las personas y las formas en las que los habitan. Tras una presentación de la cúpula geodésica de Fuller en Colorado, un grupo de entusiastas inició la construcción de Drop City, probablemente la comuna hippie más famosa de toda la historia, junto con Taylor Camp. Taylor Camp, a diferencia de la que estáis viendo, de Drop City, Taylor Camp tuvo lugar en Hawái. El hermano de Liz Taylor regaló en una isla de Hawái a los hippies para que hicieran lo que quisieran y construyeron una comuna extraordinaria. Le ocurrió en cierta manera lo mismo que a Drop City, murieron de éxito. Estas comunidades son muy frágiles, las constituyen unas cuantas decenas de personas al principio y conforme se las populariza a través, en el caso de Drop City, incluso con premios de arquitectura, pues empieza a acercarse más gente y a quebrantar algunas de las reglas con las que empezó la comunidad. No todo el mundo siendo el mismo nivel de compromiso. Taylor Camp, el tipo de construcciones son completamente distintas, son cabañas también sacadas de la revista Shelter, pero en lugar de apostar por formas geodésicas, pues trabajaron a lo alto, trabajando con maderas, con los materiales de los que ellos disponían. En Drop City nutrieron estas cabañas con un depósito de coches abandonados. Lo que veis son hoods, son chapas de coche, tal cual extraídas y servidas. En Hawái, en las playas de Hawái, no encontraron eso. Pero un reportaje en una revista popular de lo bien que se vivía en las playas de Hawái, en ese tipo de chozas, en el régimen en el que vivían, prácticamente desnudos, adolescentes y jóvenes, provocó que centenares de personas se acercasen a renglón seguido y les estropeasen el sistema. Es muy triste, hay fotos de Taylor Camp con rótulos en las puertas de las casas de no te comas mi comida, deja a mi hija tranquila, o sea, todo lo contrario de lo que debería ser. Drop City tuvo otra suerte. Drop City se consideró un experimento de éxito, pero la población alrededor de Colorado receló siempre de ellos, les buscaron las cosquillas y terminaron, desgraciadamente, denunciándolos pues, porque los niños no estaban escolarizados. Y ese fue un sistema, esa fue la clave para que desmontaran esta comuna. Hay un reportaje extraordinario, hay una película extraordinaria que se llama Drop City, de la que yo quería mostraros un fragmento, un tráiler, y que os mostraré después. No existen
muchas películas, este es el interior, por supuesto el propósito de los distintos espacios no era el de crear casitas unifamiliares, como se proponía en la suburbia, sino las distintas chozas, las distintas cabañas, las distintas cúpulas servían a distintas funciones. Ni siquiera la ropa era de uno y de otro, ni siquiera los hijos eran de uno y de otro. Bueno, una formulación de estas que se repiten en el tiempo y que algunas cosas calan, otras se toma nota de lo que funciona y lo que no, y en este punto, por lo visto en Colorado, aquí también una parte muy vulnerable de todo este sistema fue sencillamente la llegada de gente nueva en riadas constantes. Os decía, no existen muchas películas sobre comunidades hippies o alternativas, al menos en las que se aborden esas comunidades de manera positiva. Parece como si el cine se sirviese bien de la ciudad jerarquizada de manera vertical, como Nueva York, o del desorden urbanístico horizontal, como en Los Ángeles. Esos planes funcionan, esos conflictos funcionan y sirven a la narrativa cinematográfica. Pero este esquema, el de las comunidades organizadas de una manera más orgánica, pacífica, inspirada indistintamente en la tradición y la tecnología, parece que no funcionan tan bien a los esquemas cinematográficos tradicionales. Hollywood ideó, sin embargo, hay que reconocerlo, una manera de prestigiar la vida comunal disfrazándola de género, desplazando al western, a finales de los 60 y principios de los 70, algunos tabús del momento. Por ejemplo, ante la imposibilidad, ante la imposibilidad de abordar la guerra de Vietnam en el cine, ante la imposibilidad de poder hablar de las comunidades hippies y servirse de ellas para narraciones y historias, lo que hizo algunos directores en Hollywood, desplazaron al viejo western, al conflicto entre hombres blancos e indios, aquellos escenarios. Un hombre llamado Caballo, Soldado Azul o Pequeño Gran Hombre son ejemplo de estas películas. Todo el mundo viendo estas películas entendía que estaban hablando de la guerra de Vietnam. Era el hombre blanco contra los vietnamitas, el hombre blanco contra los indios, por supuesto el hombre blanco, el hombre civilizado, el hombre de la suburbia contra los hippies. En todas estas películas y algunas más, la comunidad, un blanco que se ha integrado en la comunidad de los indios descubre pues, que es una sociedad que vive en armonía, que muchos de los tópicos que se decían de ellos pues, resultaban falsos o impuestos desde el exterior. Y en todas ellas un hombre blanco, este también es otra cosa a criticar ahora, es el que ayuda a los indios a defenderse del resto de hombres blancos. Estas películas hicieron posible hablar de la violencia en Vietnam, hicieron posible hablar de la posibilidad de una cierta armonía en comunidades organizadas de una manera tradicional y distinta a la del hombre blanco. Prueba de ello, quizás la película más popular de todas estas, en las cuales entendemos la astucia con la que supieron desplazar un escenario a otro, es Easy Rider, Buscando mi destino, en la que todo el mundo es consciente de que los protagonistas, moteros, hippies a su manera, son indios en el mercado de la Nueva América, en el paisaje de la América suburbial y en el medio oeste norteamericano en particular. A ellos, quien se enfrenta a ellos, pues son unos garrulos blancos con sombreros de cowboy, que son los que los acaban eliminando en la última escena. La de la cúpula geodésica fue tan solo una de las muchas ideas con que Buckminster Fuller cautivó a los jóvenes de su generación. A él debemos la descripción, como he dicho antes, de la Tierra como una nave espacial, la apuesta por comunidades en red. Este es un precioso esquema de Buckminster Fuller de cómo tendrían que estar relacionadas las comunidades. Y efectivamente es la manera en que hemos descubierto, a través de la tecnología, cómo optimizar las relaciones entre uno y otros, cómo hacer que fluya la información de una manera nueva. A él también debemos pues, sus proyectos de casas económicas con aluminio, circulares, una manera completamente nueva de decidir, por ejemplo, cuánto espacio dedicamos a qué funciones del hogar, con paredes que eran móviles. Y a él debemos también incluso proyectos como el Dymaxion, el famoso coche que nunca funcionó muy bien, pero que parecía extraído de las páginas de Flash Gordon. Se entiende con estos proyectos que Buckminster Fuller fuese un gurú no solo de hippies y de gente inquieta en ese sentido, sino también de los lectores de ciencia ficción. Hay una relación también
de Buckminster Fuller con ese imaginario. Una idea suya de las más excéntricas quizás, una de sus más excéntricas propuestas fue la de proteger Manhattan con una cúpula de cristal. La contaminación, también la humedad y los rigores del clima exigían proteger a sus habitantes. Pero en realidad esta imagen aludía a temores más profundos aún. Manhattan era entonces el centro geopolítico de Occidente y como tal había sido destruido una y mil veces en relatos, cómics y películas. Estas son ilustraciones de Chesley Bonestell. Quizás no os suene, pero es uno de los artífices del imaginario occidental más importantes de todo ese periodo. Trabajó para la NASA muchísimo tiempo y para revistas de divulgación, imaginando con asistencia científica cuál sería el aspecto de los planetas cuando llegásemos a él, de los distintos planetas que figuraban en el objetivo de la carrera espacial. Él me parece que es quien pronunció la famosa duda de qué ocurre si cuando aterricemos en la Luna el espesor de la ceniza es de 4 metros y nos hundimos en el polvo. ¿Quién puede saber desde aquí exactamente cuál es el grosor del polvo o del suelo de la Luna? Bonestell ilustró no solo mucha ciencia ficción y mucho material apocalíptico, trabajó en muchísimos proyectos científicos y naturalmente como artista de matte paintings y de proyectos cinematográficos en Hollywood. Estos son algunos de sus trabajos, un personaje muy reconocido ahora. Trabajó también, estos son imágenes para la NASA, que servían para divulgar en revistas y en sus propios equipos la manera en que esperaban conquistar algún día esos otros planetas. El pabellón norteamericano de la exposición de 1967 en Montreal fue concebido, de hecho, como un recinto protegido, una biosfera de 75 metros de diámetro. El revestimiento de la cúpula ardió en 1976. Es una imagen muy triste, muy simbólica también. Se ha presentado a veces como una imagen que representa lo que fue de todos aquellos ideales en los años 60. El revestimiento ardió en el 76, la estructura permanece firme y sigue siendo un lugar de proyectos científicos, políticos, sigue siendo un lugar de peregrinaje también para mucha gente. Esta idea, la de la cúpula que protege un ecosistema, tuvo en la película Nave Silenciosa, Silent Running, su más famosa recreación. Es un filme del 71 firmado por Douglas Trumbull, uno de los más importantes creadores de efectos visuales en la historia del cine. A él le debemos los de 2001, Una odisea en el espacio, Encuentros de la tercera fase o Blade Runner, por citar solo algunas. Dirigió también películas y algunas tan extraordinarias como esta. En esta cinta, unas naves espaciales, veremos después el tráiler, custodian los últimos bosques de la Tierra. Por supuesto, el argumento de la película, el punto de conflicto, se inicia cuando uno de sus custodios recibe la orden de desenchufarlos. Y este personaje, que se convierte en una especie de San Francisco de Asís, amigo de los animales y hasta las plantas, pues es el que ofrece una resistencia al proyecto y estudia la manera de hacer que, incluso más allá de su propia vida, este proyecto continúe hasta que alguien pueda rescatar estos bosques y volver a plantarnos. La ciencia ficción hizo desde entonces un motivo recurrente de la cúpula, como veis aquí. Sin embargo, eran proyectos o representaciones poco interesadas en los modos de vida a los que implican o deberían implicar estas formas de convivencia. Una extraña excepción es la del mismísimo Walt Disney. Walt Disney sí imaginó una ciudad contenida bajo una cúpula y además la pensó como parte de un proyecto utópico, una ciudad nueva dirigida bajo su batuta que se iba a llamar Epcot. Epcot, para nosotros, cuando visitamos los parques de Disney, si los visitamos, pues es el área que suelen tener destinadas sus parques al mundo del futuro. El proyecto original era bien distinto. Disney compró un territorio enorme en Florida y esperaba hacer de él un territorio autónomo,
era un verdadero independentista, o sea, aspiraba realmente a regir sobre un territorio de Florida en el cual se autoabasteciesen y dispusieran de un modelo de vida para el cual hicieron castings de más de 20.000 personas, y lo que le faltaba a Disney básicamente era dinero para poder llevar esto a cabo. Esta es una película, la podéis encontrar en internet, es una película filtrada relativamente hace poco porque estaba destinada a buscar financiación, no para seducir a los chavales, ¿eh? Y lo que es extraordinariamente sorprendente es la manera en que Disney, mientras explica cómo será la vida en Epcot, lo maravillosa que será otra reformulación de las ciudades utópicas, radial como casi todas, es lo estalinista que era su propuesta, siendo él un anticomunista feroz. Va indicando, pues la gente que vive entre el piso 10 y el 5 saldrán a las 8:15 al trabajo y así nunca se cruzarán con los de las plantas 10 a la 15, que saldrán a las 9:15 al trabajo. En su retorno pararán en el área comercial entre las 7 y las 9 y así nunca coincidirán, jamás habrán colapsos. Al final está regida la vida por minuto, desplazamiento por desplazamiento. Lo que propone es absolutamente horroroso. Y ha quedado constancia. Y esta ciudad también la imaginaba protegida de la intemperie. Hay una idea que forma parte de casi todas, ya que prácticamente este esquema que vemos se corresponde con tantos otros de ciudades de ciudades utópicas a partir del sistema radial. También la idea de la cúpula, de la protección, aparece insistentemente en este pensamiento desde los orígenes de la arquitectura utópica, desde Bouillet, desde Ledoux, Charles Fourier no, pero todos ellos imaginaron esferas. Hay algo positivo, hay algo optimista en la forma de la esfera que parece, estamos viendo, que se asocia a utopías antes que otras formas rectilíneas. Pero la esfera también es un sistema de protección, nos recuerda que nos estamos protegiendo de algo. También la esfera implica un aislamiento, es decir, hay valores también un poco alarmantes en pensar que nos hemos de preservar a partir del aislamiento, por ejemplo. Bueno, Disney también trabajaba desde esa perspectiva. Epcot no pudo ser, y salvo por algunos proyectos de los arquitectos más experimentales, como House Rucker o Archigram, que recuperaron a lo largo de los años 70 en bocetos extraordinarios, siempre las cúpulas. La realidad es que las cúpulas quedaron absorbidas por las ferias y el mundo corporativo. Esto es algo un poco decepcionante, ¿eh? Las últimas y las únicas cúpulas geodésicas que hemos visto en las últimas décadas, todas están en ferias y en exposiciones universales con firmas corporativas. ¿Por qué esto es algo decepcionante? Porque se ha perdido aquella idea de que la cúpula va asociada a modos de vida alternativos o que tiene que estar hecha, como la arquitectura piensan muchos, a la escala humana, ¿eh? Este es un alumno, Stan van der Beek es un alumno de Buckminster Fuller, es una de las personas que estaba colgado en la estructura. Él se dedicó, es conocido por ser un gran cineasta experimental norteamericano, y la idea de los domos, la idea de estas cúpulas, él la llevó a otra dimensión, que era la de generar espacios, hoy diríamos de chill out, o espacios lisérgicos, psicodélicos, ¿eh? Él creó esta cúpula que podía desplazar a distintos lugares sobre la cual proyectar imágenes y películas, ¿eh? Y crear un estado, crear un ambiente. Supongo que además lo estimularían por otras vías, pero crear sobre todo una especie de capilla sixtina cinematográfica, ¿eh? Las corporaciones hicieron algo parecido con esto, pero pervirtiendo en cierta manera las cosas también, ¿eh? Por ejemplo, esta es IBM en la Feria de Nueva York del año 64, al igual que la del 39 dedicada al mundo futuro. Charles y Ray Eames, la famosa pareja de arquitectos, diseñadores, cineastas, hicieron uno de los primeros y grandes espectáculos multipantalla de la historia. Este era un ovni, este edificio que veis de IBM, era un ovni en el cual el público accedía en una plataforma con todos los asientos, las gradas, la grada bajaba y subía, ¿eh? Y accedía a este espacio. Me encantaría mostraros un fragmento después. Y este era un espectáculo multipantalla elegantísimo. ¿Tiene algo que ver con la cúpula de Stan van der Beek? Tiene algo que ver. El espectáculo es interesantísimo, se titulaba Think
y desgraciadamente solo podemos recuperarlo a fragmentos en una película que circula por Internet, porque la Fundación IMSS no deja, salvo que reproduzcas otra vez ese espacio, no te deja las películas. Los IMSS ellos se apropiaron la idea de las multipantallas. En el año 59 en Moscú hicieron el primer gran espectáculo multipantallas. En realidad, el multipantallas lo inventaron dos checos del grupo Linterna Mágica de teatro, y lo hicieron un año antes, en el 58, en la exposición de Bruselas. Pero Svoboda, Radok y Svoboda se llamaban. Pero los IMSS tuvieron una proyección internacional mucho más fuerte. De la misma manera, en el año, aquí tenía un fragmento de este espectáculo extraordinario, de la misma manera, la idea de Van der Beek vuelve a aparecer otra vez, en este caso en el pabellón de Pepsi, ni más ni menos, en la Expo del 70 en Osaka. Era una cúpula de aluminio que reflejaba pues, todas las actividades que tenían lugar bajo ella, pero además tenía una serie de altavoces y proyectores de luz que hacían de ese espacio, hoy diríamos algo parecido a una discoteca. Bueno, las ferias invitan también a crear estos espacios un poquito de asombro. ¿Y qué fue entonces de la cúpula como expresión, otra retroprofecía de los Simpsons? ¿Qué fue de la cúpula como expresión de vida alternativa, como ciudad flotante, ciudad instantánea, desmontable, como generador de nuevos nómadas, hogares compartidos? Por lo que al cine respecta, bien poco. Hemos visto, eso sí, en distintas películas, hemos visto poblados construidos en el planeta de los simios, en el Star Wars mismo, construidos a partir de formas orgánicas, refugios integrados en el paisaje, como los del planeta de los simios, la casa de Luke Skywalker. Todo esto son formas que aparecían en ese famoso libro Shelter, en el que, sin renunciar a la tecnología, ofrecía también la posibilidad de rescate de otras formas tradicionales. La cúpula geodésica aparece en varias películas, incluso fantásticas. Esta es Matadero 5, de George Roy Hill, pero aparece como una burbuja en la que preservar la vida. Los bosques preservados de Silent Running inspiraron también, por ejemplo, una última aventura alucinante, Biosfera 2. Este es un complejo que se construyó a finales de los años 80 en el desierto de Arizona para contener dentro varios ecosistemas, desde un arrecife de coral hasta un rainforest, una selva tropical. La idea era poder aislar a personas durante años para ensayar el que sabemos que es el eslabón más frágil de la conquista del espacio, que un grupo de 8 personas no se arranque en la cabeza al cabo de unos meses de estar aislados. No voy a contaros el spoiler de cómo acabó esta experiencia, porque tenéis un documental extraordinario en Filmin que lo cuenta. También voy a enseñaros, ahora voy a mostraros el tráiler. Esta es la última experiencia, ya veis que tiene poco de hippie y bastante de conflictiva en muchos términos. Hay que decir que la persona que encargó todo este proyecto, el millonario que lo pagó, hizo una buena investigación, puso como responsables de este proyecto a personas que llevaban décadas trabajando en la creación de comunidades, comunas y cúpulas geodésicas, tenían experiencia también, no solo en el aspecto técnico, sino sobre todo en el humano, sobre cómo gestionar esto, y eso no sirvió para que se generasen nuevos y peores conflictos. Pero eso lo dejo para cuando veáis el documental o quizás un fragmento del tráiler. En este punto, yo creo que las personas que nos gustan por todo este aspecto de prospección, de mirada al futuro, de un cierto optimismo o de nuevos modelos de vida a los que invitan las cúpulas. Las personas a las que nos gusta la ciencia ficción o lo que ha sido a lo largo del siglo XX de la imaginación, no sé si futurista, pero planteándose qué formas tendría el futuro, es evidente que a partir de los años 70 este anhelo, esta capacidad para proyectar la imaginación se fue apagando. Quizás, naturalmente, porque nos dimos cuenta que no siempre iba a estar todo propulsado a través del petróleo, porque con la crisis de Chernobyl nos dimos cuenta que la tecnología no era necesariamente la solución de todo, etcétera. Pero desde los años 70 la ciencia ficción tomó un carácter muy distópico y después sencillamente hemos dejado de proyectarnos en el tiempo. Las mejores series de ciencia ficción, que las hay,
recientes, Black Mirror, In Years o El Colapso, son proyecciones a un futuro de 10 o 15 años y nos muestran lo que puede ser del uso de la tecnología que casi tenemos ya en la mano o de crisis que pueden devenir económicas, pandémicas, etc. Nadie se atreve a enfocar, a poner el telescopio en 20, 30, 50 años y mucho menos imaginar las formas que lo organizarán, en la manera en que funciona la ciencia ficción entre los 30 y los 70, por ejemplo. Creo que es importante recuperar este espíritu, no solo por jugar como un malabarismo con la imaginación, no solo por imaginar cuántas cremalleras llevará nuestra ropa ni ese tipo de cosas, sino porque imaginar mundos es imaginar las maneras de relacionarnos que tenemos. Y lo que nos ha demostrado la historia del cine, cualquier historiador que quiera algún día contar la historia del siglo XX, sabemos que como documentación utilizará principalmente la publicidad y la ficción. La ficción y la ciencia ficción de cada momento explican muy bien lo que la gente teme, lo que la gente desea y a qué aspira. Y acaban siendo un documento mucho más revelador que cuando a la gente se le pone un micro y se le dice dime toda la verdad. Y entonces es cuando empezamos a mentir. Pues esta capacidad prospectiva y reveladora de qué es lo que queremos es lo que se expresa a veces diseñando mundos que pueden parecer que surgen de una mesa, de un brainstorm alocado. Sin ese ejercicio no podremos diseñar el futuro. Hace poco aparecía en el contexto político de los 10 años, sin atentados de ETA y todo, pero alguien puso un titular extraordinario en los diarios. El pasado es imprevisible. Como doy clases de arte y de historia del arte, me he hartado de intentar inculcar este concepto, que la historia del arte, la historia por supuesto, pero la historia del arte, ni siquiera la historia del cine, están escritas, porque conforme a nuestros intereses de ahora revisamos, rescatamos constantemente nuevas figuras. Y lo sé porque soy un loco de comprar libros y constantemente encuentro en las estanterías personajes, artistas de un periodo determinado que no habían figurado en ningún libro hasta ese momento y ahora se les está publicando. Pienso en Hilma af Klint o pintoras que descubrieron la abstracción 15 años antes que Kandinsky y que otros autores que figuran en todas las enciclopedias, ¿no? Y eso está ocurriendo de verdad a diario. Lo mismo ocurre en otro sentido. No podemos dejar de imaginar el futuro, no podemos dejar que el futuro sea una cosa del pasado. Quienes precisamente coleccionamos este tipo de cosas, la imaginación del futuro se la llama ya future past, el futuro pasado o el futur antérieur. O sea, se da por hecho que imaginar el futuro es una cosa retro y estamos aceptándolo como algo vintage. Creo que hay que recuperar a través de la arquitectura también esa capacidad de imaginar cómo queremos vivir. Y si os parece, os muestro un par de trailers de estos que hemos estado comentando, si no nos falla la tecnología, y os paso la palabra por cualquier cosa que queráis preguntar o comentar. A ver si lo hacemos bien. Tengo que salir de aquí. ¿Y cómo salgo así? Sí. Vale. Perdonad, soy un chico Mac, lo que significa que he querido ahorrarme todas estas cosas de tener que pedir permiso al ordenador y cosas de esas. Vale. Por ejemplo, sí, el tráiler. Solo os pongo un par, lo que yo creo que es lo más significativo. Esta es la película. Ups, vamos a ver. Sí, lo podemos ver. Y si tenemos sonido, no diablos. Nos piden permiso, pero esto está en varias fuentes. Vale. El volumen, supongo que está ahí. It was kind of a rebellion against important people and authoritarianism. We bought the property for $450. We packed all our stuff up in a funky car and we drove to Trinidad, Colorado, to this piece of land that became Drop City. None of
us had ever had any building experience. We put up the wooden structure out of 2x4s. I think I had the idea of using bottle caps. And that's how we bound together the skin of that first dodecahedron dome. By the summer, there were 12 people living there. Whatever we were doing, we thought we were inventing it for the first time ever. We weren't used to contemporary art here. We didn't even have graffiti at the time. They discovered the joys of dynamite. They were scavengers and turned this into an art form. I was playing around with new ideas in geometry and new structures. I made things with car tops. In any junkyard in the country, you can get car tops from 15 to 40 cents a piece. Sometimes the junk men even give them to you just to watch the crazy hippies bust their asses chopping them out. Now, they would probably be called a green community, way before the term green was used. By word of mouth, by stuff in the underground press, that whole thing of road trips. Drop City was one of the stops. The idea of the Joy Festival came up. A crazy, great event in the middle of the desert. There were drugs everywhere, drunks everywhere. The use of drugs in Drop City was minimal, but unfortunately, drop acid, drop out, Drop City. Flood of indigent transients became impossible to deal with. It was the beginning of the end. Deserters from the military, runaway kids, people with warrants for their arrest. The bikers came in. Then there was a murder after that. No money. We were starving. I did not want to leave, but I could no longer stay in a place that was now everything I hoped to escape from. It reminded me of the gold rush. In the old days, it was money, and in this period of time, it was like the true life, I would say. I was really looking for the true life. El momento. As I look at Biosphere 2 and I'm ready to enter, I take my last breaths of this atmosphere for 2 years. We were pioneers. We were the first biospherians. How can you prepare yourself for a journey into the unknown? A biosphere is a closed system with plants and animals and the atmospheres all inside. We called it Biosphere 2 because Biosphere 1 is the Earth. If we're going to go to Mars and the moon, we better know how to make a biosphere. Climate change is a threat. We were trying to counteract that threat. We put in a rainforest, a desert, and an ocean with a living coral reef. It was a global curiosity. 8 human beings separated from life. I don't know any innovative human organization that doesn't have cult-like aspects. We called ourselves synergists. John Allen was a very good leader. He was a mind musician. Here is your brainwashing cult leader. The 8 Biospherians are now quarantined together. The negativity started. Fighting is taking away from us accomplishing our objectives. That set off alarms to me. I don't want to talk about it. Members took part in strange costumed rituals. John Allen was having paranoid delusions. Things were falling apart. There was something to hide. And this really shocking thing happened. There was a sudden spike in CO2. We were suffocating and starving. It was not legal. Everything that could go wrong went wrong. Here is this capsule of life from Earth. It was science fiction without the fiction. This is an incredible moment. The future is here.
si queréis comentar algo o preguntar algo. ¿Sabes qué pasó con Drop City? ¿Se destruyó? ¿La desmontaron? Sí, la desmontaron. La gente todavía va allí, yo creo que van reconstruyendo de vez en cuando a modo de homenaje alguna cabaña, pero desde el momento que entró la policía a llevarse a los chavales y a desmontarlo todo, la cosa acabó bastante mal. ¿Sabes si tuvieron buenos resultados con las humedades, con todo esto? ¿No? Porque está construido todo de una manera así como... El problema, antes lo comentábamos con Juan, el problema de las cúpulas geodésicas ha sido siempre el revestimiento, conseguir aislarlas realmente de una manera efectiva. Incluso en Montreal ardió el revestimiento y quedó la estructura en su sitio. No puedo decirte exactamente qué tal les funcionó en Drop City. Sé que, naturalmente, en Colorado pues tienen pocos problemas de tormentas o, bueno, no sé si están en el cinturón de los huracanes, pero básicamente es un clima que les favorece mucho. Pero no puedo darte detalles sobre eso. No, aparte de lo complicado para aislar todas esas piezas, luego también el calorazo, el solazo metiéndoles en las chapas estas sobre los coches, no parece que fuese muy cómodo de estar dentro, ¿no? Seguro que no. Decían que lo remachaban con chapas, precisamente, o sea que igual habían conseguido aislarlo, pero efectivamente aislarlo por completo a lo mejor es un problema de humedad, de calor y de todo. Como no he estado allí no puedo... Pero igual que os decía que toda esta cultura de las cúpulas ha pasado al mundo corporativo y ferial, también lo hemos visto trasladado en lo más parecido a lo hippie en estas ciudades instantáneas, pues como los festivales de Coachella o el Burning Man o este tipo de cosas donde deben recrearse una y otra vez, supongo. Y no sé si sumando la experiencia de unos momentos en otros han conseguido resolver problemas o cada vez empiezan de cero y acaban asfixiados. No puedo responderte. Bueno. También en los Estados Unidos, que lo llaman monolithic domes, en donde se construyen hoy día, y lo vienen haciendo desde hace 30, 40 años, donde se construyen casas modernas en base a esta forma. No la base geodésica como tal, sino estructuras de ferrocemento o de concreto cemento, ¿no? Y allí hay mucho que han hecho también, ¿no? Por eso he puesto alguna de estas imágenes del planeta de los simios o de Star Wars, no he puesto la imagen, pero este retorno a una idea del shelter, de la cabaña, del hogar orgánico integrado en la naturaleza, los Teletubbies. Parece una tontería, pero mucha gente viendo los Teletubbies, viendo estos hogares integrados en el suelo y que recuperaban el techo incluso como suelo fértil, pues son ideas muy inspiradoras y que generan ideas en adelante sobre cómo queremos vivir principalmente. Es que esa relación es lo interesante en la ciencia ficción. No es cuestión de inventar por inventar, es entender que las cúpulas u otras formas implican formas de relacionarse. Yo creo que eso además intuitivamente los chavales que veían Star Wars, pues el hogar original este que está en Tunisia, ¿no? de Luke Skywalker, entendían que esos hogares generaban una convivencia amigable, relajada, implicaba un tipo de velocidad y de relación con el tiempo incluso, ¿no? Creo que esas cosas se perciben y sentimos casi nostalgia de ellas sin haber vivido nunca en lugares como estos, ¿no? Como si hubiese una memoria previa de este tipo de hogares que a veces, bueno, yo creo que hasta los niños, al menos de mi generación, aquello de vivir en las setas del bosque y tal, había algo que se sentía muy confortable en esa especie de comunión y de relación otra con la naturaleza, ¿no? Estas son apreciaciones muy personales, ¿no? Muchas gracias entonces a todos. Ah, sí, perdona. Espera. He visto, claro, yo he tomado mi inquietud tanto por el domo como por otro tipo de estructuras
que están más relacionados con la bioconstrucción también, como puede ser Michael Reynolds, ¿no? Que tampoco hay referencias de él en tu... Es que no te oigo, perdona. Michael Reynolds, no sé si te suena, Michael Reynolds, el guerrero de la basura, que es un arquitecto americano, que desde los 70 lleva construyendo edificios, bioconstrucciones, ¿no? Basadas en el reciclaje de basura, vamos a decir. Sí. Y que no has hecho ninguna alusión, que las veo también interesantes en cuanto a que no es tanto solo la forma arquitectónica, también como que la forma arquitectónica va relacionada con la optimización de los recursos, ¿no? Claro. Que al final nos ceñimos un poco a la estética, pero quizás a veces se nos olvida un poco que esa estética tiene que estar relacionada con un entorno que es el que optimiza los recursos, ¿no? O la calidad de un espacio, la luminosidad del espacio, que también mejora la calidad de las relaciones, ¿no? Y en eso pues a veces como que le damos una obviedad a algo que hoy día padecemos, ¿no? en las grandes urbes, ¿no? Que nos falta luz, nos falta calor, necesitamos energía, o sea, tenemos un montón de hándicaps arquitectónicos, ¿no? Asumidos, y parece que todavía a la arquitectura le cuesta buscar la optimización de lo que ya existe, ¿no? Como es la energía solar, ¿no? Y ya no de placas solares, sino solo como calentador en la estructura, ¿no? Y desde mi lado, que es el de la cultura visual, a mí lo que me preocupa de todo esto que estás diciendo es que no lo vemos, no tiene visibilidad en formas de ficción más bien al revés. Estamos acostumbrados a que sea muy fotogénica formas tóxicas de convivencia, desde las películas de Nueva York, los callejones, los cubos de basura. ¿Qué haríamos sin todo eso en las películas? Esto es un problema. Incluso ciudades como Venecia o París, las películas que han articulado la memoria de ellas son aquellas en las que aparece como una pesadilla, no como una ciudad postal. Cuando Woody Allen hace una ciudad postal de Barcelona, pues le sale la peor película de su carrera y la única película que ningún barcelonés quiere que se vea por ahí. Cuando Almodóvar hace lo mismo con Barcelona, pues olvidémosla. Cuando alguien exagera haciendo Barcelona pues una ciudad súper dramática en las condiciones de inmigrantes y de todo, pues te queda una película, hay un conflicto, hay una imagen dramática de la ciudad. Esto es un poco como determinados memes o arquetipos, ¿no? La del artista, un arquetipo del siglo XIX, el artista que tiene que estar atormentado y, si es posible, morir en la ruina. Eso favorece una cierta aura para estos personajes, ¿no? Y somos esclavos todavía, nos gusta reconocer en el dolor a un artista y en el sacrificio, ¿no? Y no somos responsables de lo que... Solo porque funciona bien en el cine, funciona bien en la novela. Todo esto que tú me comentas, el concepto mismo de reciclaje o aprovechamiento, no tiene visibilidad en las ficciones. No lo vemos porque por algún motivo seguimos esclavos de una idea del conflicto, la ciudad y la convivencia que conviene a determinadas narrativas. Yo ahí es donde veo una responsabilidad que siempre comento con alumnos o con estudiantes. Saber encontrar narrativas y conflictos de interés que tengan integrados otros modos de vida y de convivencia. Y parece que es más fácil seguir haciendo vecinos enfrentados en un edificio vertical, de arriba abajo y de escaleras y de rellanos, que imaginar otros escenarios en los que también contar historias. Y todo este aprovechamiento que tú dices, esto Fourier quiso resolverlo con el principio del placer, ¿no? Los arquitectos utópicos, ¿no? Solo haremos las cosas que nos apetezca y cambiaremos de parejas, esto lo decían en mediados del 19. Y dicen, sí, bueno, ¿y quién saca la basura? O sea, y el tío piensa un poco y dice, a los únicos que les gusta tocar la mierda, a los niños sacarán la basura, pero habrá que hacerles un uniforme y habrá que darles tambores, habrá que hacer una charanga cada tarde para que recojan toda la basura y se la lleven. Se los imaginaba ahí en el crepúsculo. O sea, que incluso en este sentido habría que engañarlos, hay que engatusarlos. Pero efectivamente no se construyen historias donde se dé visibilidad a esto. Incluso a mí fue una gran frustración, y no solo a mí, amigos arquitectos míos, cuando en la película Avatar se gastan millones en determinados diseños, ofrecen una pista parcialmente interesante sobre los árboles estos que generan comunidades, pero nadie se ha quedado un poquito más a darle dos vueltas de tuerca sobre cómo podría ser eso, a mostrárnoslo dentro, cómo es compatible la naturaleza con fuentes de energía, elaborar un poquito más eso, ¿no? Hostia, te gastas centenares de millones en producir una película, en reescribir un guión 1000 veces, y algunas de las ideas que están en el corazón de la película no las desarrollas, y son ideas
que tendrían reflejo inmediato o podrían haberlo tenido solo organizando algunos seminarios internacionales interesantes sobre cómo se vive en un árbol, cómo se construye esto, cómo elaborarlo un poco más, ¿no? Aprovechar estos proyectos que tienen tanto dinero en que sean un poco más sólidas esas propuestas, ¿no? A mí me dio rabia eso, se conforman con la fachada del árbol y ya está, ¿no? Y había muchas preguntas sobre cómo podría eso ocurrir. Gracias.